Mi nombre es Valentina Tapia, soy directora regional de Aker Biomarín, una empresa dedicada a la pesca y producción de ingredientes en base a krill. Tengo la suerte de liderar este panel denominado Innovación y Tecnología en Acuicultura. En honor al tiempo, voy a tratar de ser bien breve para poder recuperar algo de tiempo, ya que tenemos que coordinar con la sala del lado. Voy a presentar a los tres panelistas de forma general. La verdad es que a dos de ellos los conozco bastante bien, a Bill no tanto, pero por lo que sé es que los tres han sido fundamentales en el desarrollo de la acuicultura y en la comunicación de temas de acuicultura a nivel nacional y también a nivel global. La innovación es fundamental para nuestra industria. Estábamos conversando recién sobre la importancia y lo joven que es nuestra industria. Todo el desarrollo que ha tenido ha sido en base a personas que se atrevieron a innovar en una industria distinta, una industria que obviamente de producción animal, pero que también está sujeta a muchos desafíos ambientales, desafíos de mercado, desafíos también de percepción pública. Por eso, todo lo que dijeron en el panel anterior, que me pareció muy relevante, tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Considerando que hoy en día tenemos un mercado que necesita alimentación, pero que también tenemos un planeta que necesita protección. Por lo tanto, necesitamos mucha creatividad, mucha innovación y mucho empuje para poder hacerlo bien. El primer panelista es Adolfo Alvial, que es director ejecutivo del Club de Innovación Acuícola. La experiencia de Adolfo tendría que estar muchos minutos contándoles, pero te voy a pedir, Adolfo, que en 2 líneas puedas presentar tu experiencia y adelante. Bueno, muchas gracias, Vale. Soy Adolfo Alvial, llevo 35 años en esta industria acuícola. Anteriormente, he sido muy afortunado, he tenido la suerte de dedicar años a la academia, años al sector público y años al sector privado. En el sector privado es donde más he estado y mis temas han sido siempre investigación, por un lado, desarrollo y transferencia tecnológica y ahora muy fuertemente involucrado en innovación. Así que conozco bien este sector y soy un fanático de la acuicultura y a pesar de todos sus inconvenientes, es sin duda una tabla de salvación para la humanidad, para el resto, para el futuro. Así es que desde esa óptica les voy a conversar. Yo preparé una presentación, la tienen ahí, ¿cierto? Me imagino que sí. Bueno, una presentación que se busca ajustarse a 10 minutos. Tengo 4 láminas. Y en esas 4 láminas yo quisiera explicarles lo que yo veo como los desafíos de la innovación acuícola en Chile. Yo quisiera partir, la primera, por favor. ¿Sigue lento? ¿Te gusta? Ah, yo la paso. Perdón, ahí las excusas del caso. Ya. Bueno, yo quisiera decir que en Chile, antes de hablar de los desafíos, es re importante revisar con qué contamos para enfrentar esos desafíos. Y uno no puede decir con qué contamos sin remitirse a cómo se origina en realidad la fuerza de la innovación en acuicultura. Porque yo creo que si hay algo que tiene la acuicultura en el país, es una fuerza innovadora muy potente. Hay una primera consideración que yo quisiera hacer, es que en el origen estuvo la innovación. ¿Y por qué estuvo en el origen? Porque la salmonicultura, por ejemplo, es una innovación en sí misma. Es la elección de una especie que aprovechaba una oportunidad enorme de mercado, con un proceso de transferencia activo que se llevó muy bien a cabo, aprovechando condiciones naturales, juntando la apuesta que habían hecho las universidades por formar capital humano para esta actividad,
Y en resumen, llevar a cabo entonces con éxito la introducción de una especie en un ambiente que permitía producirla con ventajas. Y fue, por lo tanto, el ADN de esta industria desde el origen. Al mismo tiempo en el norte, cosa que hacíamos con Carlos y con Antonio, que estuvo en el panel anterior, y Karin, que está por aquí también, trabajábamos y Valentina, en el desarrollo de otras especies que estaban dirigidas a la diversificación, que demandaban también una innovación activa. Porque la transferencia tecnológica y la adaptación tecnológica tiene que ver con innovación, nos obliga a innovar. No se importan y se aplican las tecnologías tal cual están en sus puntos de origen. Entonces, volviendo al sur, en esta industria que se desarrolló primero en esta zona donde estamos, en los lagos, se empezó a concentrar un núcleo productor que hacía de todo. Las empresas tenían todas las capacidades adentro, tenían sus equipos veterinarios, producían su alimento, construían sus propias estructuras de cultivo. Entonces, es una cosa muy interesante porque en todos esos procesos había innovación, había que adaptarse, había que superar barreras muy importantes, la de la distancia para llevar nuestros productos y la de importar equipos y servicios incluso al comienzo. Por lo tanto, esta innovación estaba ampliamente extendida en las empresas y en un minuto determinado la gente que prestaba servicios dentro de las empresas salió de ellas, porque la tercerización era buena para el núcleo productor y era bueno para quienes salían de las empresas. Pero la gran gracia era que los que salían con un vínculo muy poderoso con las empresas productoras, conociendo sus dolores actuales y proyectados. Y por lo tanto, en ese desarrollo del clúster, que es súper importante, parte con este vínculo entre proveedores, productores, muy activo. Y la universidad, que ya estaba involucrada y comprometida con el desarrollo de la acuicultura en esta zona, a la cual me refiero en forma particular, pero ya había universidades también en Chile trabajando en eso. Y el tercer componente es el capital humano que estaba ahí para cuando esta industria lo necesitó. Porque es muy importante, la industria fue creciendo muy rápido y necesitaba profesionales, técnicos, investigadores que las universidades habían apostado. Nos decían cesantes ilustrados, todavía me acuerdo, porque nos estaban formando para una apuesta. Pero cuando esa apuesta se materializó, ahí estábamos los que podíamos contribuir y cooperar a esto. Y esto gradualmente fue dando lugar a un ecosistema de innovación, que no es institucional en su origen, no tiene ninguna figura corporativa, es un hecho de la causa. Va creciendo porque estas empresas que salieron y empezaron a hacer innovación son empresas de base científica tecnológica. Las universidades fueron especializando cuadros, fueron generando unidades de investigación centradas en la acuicultura y también, desde luego, se instalaron centros tecnológicos. Y todo esto fue configurando entonces un ecosistema de innovación acuícola muy potente. Desde mi punto de vista, y creo no equivocarme, el ecosistema de innovación en acuicultura más potente del hemisferio sur está aquí, en esta zona, donde se reúnen capacidades de estas empresas, universidades, centros tecnológicos, con una oferta muy interesante en investigación, en desarrollo e innovación. Pero todo esto fue yendo gradualmente, siendo acompañado por capacidades y medios. El proceso de transferencia, un modelo en realidad de transferencia tecnológica que yo diría que en gran medida es responsable de la Fundación Chile desde el origen, generó un mecanismo de transferencia y adaptación tecnológica muy activo y muy virtuoso. Eso permitió que no solo pudiera crecer con la celeridad que creció la salmonicultura y adquirir servicios y apoyos muy rápido, con el enfoque de este modelo, sino que además tuvo la virtud de que muchos de los desarrollos que se hicieron, lo mencionó me parece que Antonio, y muy bien, nosotros dejamos en el camino como Fundación Chile en ese tiempo algunas cosas que no llegaron a materializarse con todo el éxito comercial que hubiéramos querido. Por ejemplo, Turbot, por ejemplo, Girame. Sin embargo, las tecnologías que importamos pudieron aplicarse y luego así se hizo para que se desarrollara el lenguado. En el caso del abalón lo pudimos extender al erizo y a otras especies. Entonces hubo un efecto muy virtuoso de ese modelo de transferencia y adaptación
que tenía innovación siempre. Y le consta a los que participamos de ese proceso. También un sistema de cofinanciamiento importante que apoyó este desarrollo de la innovación acuícola. Un pecado en el sistema de cofinanciamiento, que es la vinculación entre aquellos financiamientos que se hacían en el sector, en el área de investigación, con su aplicación posterior. O sea, el link, el vínculo entre, déjenme decirlo institucionalmente, entre CONICYT y Corfo y sus programas durante muchos años navegaron por rutas completamente distintas y era ineficiente. Y por lo tanto eso se fue corrigiendo, no mucho, porque creo que todavía persiste ese problema. Y el segundo gran pecado, pensar que las cosas en acuicultura se hacen en horizontes de tiempo de 2 años, de 3 años, y que en 3 años, 4 uno va a tener una tecnología de cultivo. Ese fue también un error sostenido por muchos años y con poca plata además. Y con poco involucramiento de las empresas, algo que ya se mencionó aquí también. Y el tercer elemento fue la instalación de capacidades tecnológicas. Ahí sí que creo que hubo programas del Estado muy importantes en que se invitó a entidades extranjeras que podían aportar en la acuicultura, a que se vincularan, y eso era muy importante, con entidades nacionales y empresas nacionales y generaran consorcios que dieron lugar a centros tecnológicos en genética, en medio ambiente, y eso están hasta el día de hoy haciendo aportes importantes. Y no quisiera dejar de mencionar, por supuesto, un cuarto elemento que ha sido un aportante de capacidades en los últimos años, que son las tecnologías digitales, que van a ser claves también para el futuro. Las tecnologías digitales tienen la virtud no solo de optimizar los sistemas de cultivo, los negocios acuícolas que tenemos hoy día, sino que tienen también la virtud de permitirnos acercarnos, y yo diría no solo acercarnos, sino que navegar en tiempo real a la misma velocidad que países desarrollados. Se han generado cuadros de desarrollo basados en tecnologías digitales en Chile que permiten acelerar muchos desarrollos en la cadena de valor e ir muy rápido. No solo en captura de información, sino que también, y muy importante, en gestión, en optimización en la cadena de valor de procesos complejos. Yo estoy involucrado personalmente en un proyecto de analítica, más que un proyecto, en un servicio de analítica, y la analítica se ha subutilizado todavía en la industria, que está enfocado justamente en optimizar procesos que sean complejos, los que se pueden asumir por los mecanismos tradicionales no son un objetivo de la analítica, pero aquellos como los que mencionaba hace un rato Alicia, que es, por ejemplo, la alerta temprana, que está basada en muchísimos datos. Ahí el origen de las enfermedades y la manifestación es multifactorial. Las capacidades humanas son insuficientes para poder actuar en forma predictiva, pero la analítica puede hacerlo. No será perfecta, pero lo puede hacer muchísimo mejor que con las herramientas tradicionales. O sea, analítica, inteligencia artificial, Big Data, por supuesto, están detrás precisamente de poder anticipar, de poder predecir y de poder prescribir las mejores soluciones que nos mantengan en un óptimo en cualquiera de los procesos. Y cualquier proceso, plantas de alimentos, las plantas de procesos, los hatcheries, los centros de engorda, por complejas que sean los procesos involucrados. Los desafíos no son menores, por supuesto. Tenemos que contribuir a una acuicultura competitiva. No podemos perder de vista que tenemos que seguir siendo competitivos y sostenibles. O sea, no es imaginable hoy día ser muy competitivos, salir desde Chile con nuestros productos, si no lo hacemos, porque también lo demandan los mercados y la sociedad y el planeta en su conjunto, si no lo hacemos con respeto por las comunidades y el medio ambiente. Y ahí tenemos una pega grande y tenemos que innovar en ese campo. Tenemos que ser capaces de generar tecnologías que cautelen precisamente esos intereses en conjunto. Yo dirijo el Club de Innovación Acuícola y tenemos gente que está trabajando al mejor nivel. Y eso nos da mucha satisfacción. Gente que desarrolló barcos recientemente, patentados, que permiten hacer, por ejemplo, los tratamientos de los peces en las bodegas de los barcos con un sistema muy sofisticado, con tecnologías digitales que controlan los tratamientos y que permiten el agua posteriormente ser tratada y no devuelta al mar. A propósito de la resistencia a la que se refería Alicia hace un rato.
hemos hecho otras cosas. Hay gente que está recuperando fondos con sistemas que no alteran los procesos naturales, sino que los ayudan a acelerarlos. El caso de Sunil, que está aquí, está trabajando también con sistemas que tienen que ver digitalizados para la alimentación eficiente en el mar y con pérdidas mínimas de alimentos. Y así. O sea, la productividad sí que va a seguir siendo un foco. La ecoeficiencia, desde luego que va a ser un gran tema. Estamos trabajando en Chile en sistemas multitróficos integrados. Me dio mucho gusto ver que en México, y lo mostró Juan Carlos también, hay avances importantes en esta materia. Hay que ser realista nomás. O sea, hay cosas que pueden ser interesantes desde el punto de vista de investigación, pero no lo son desde el punto de vista comercial, y aquí hay que conciliar las dos cosas. O sea, alguien se preguntaba por qué, bueno, la gente no invierte, y creo que lo decía Toño, porque en la medida que los empresarios, y es legítimo y es lógico que así sea, no vean que hay agua en la piscina y que hay, desde luego, posibilidades de desarrollar un negocio, no lo van a hacer, y eso es así. Ahora, es posible que tengan que verlo a largo plazo o a mediano plazo, pero en eso han fallado los instrumentos de cofinanciamiento del Estado que no lo ponen como un requisito. O son con el inmediatismo de que tengan mercado hoy o no son. Y pueden haber posibilidades de muchos de esos proyectos que tengan mercado demostrable futuro. Una acuicultura diversificada, tenemos que trabajar mucho más en eso, pero de nuevo, tal vez con ingeniería reversa, partiendo desde los mercados y devolviéndonos hasta el desarrollo de los sistemas de cultivo. Yo convengo que en Chile tenemos yo no sé, pero me imagino más o menos, unas 6 especies a la guaite, decimos en Chile, ahí a la espera, porque tienen tecnología para dar el salto comercial. O sea, ya pasaron incluso la fase precomercial, está desarrollada esa tecnología y el Estado haría muy bien en meter plata ahí para que esas tecnologías no estén durmiendo en las instituciones que las desarrollaron, donde hubo platas del Estado también involucradas. Lo lógico es que puedan dar ese salto y se puedan aplicar, por ejemplo, en fortalecer oportunidades para la pesca artesanal, para pequeños empresarios que pueden moverse hacia cultivo del jirame, que es perfectamente posible, para el desarrollo mucho más activo del lenguado, en programas de repoblamiento. O sea, hay cosas en las cuales hemos invertido y que las tenemos ahí y no las estamos aplicando. La adaptación al cambio climático, ni hablar, hay gente que ya está trabajando en esto. Yo echo de menos aquí un trabajo público-privado activo. Son los privados y en general estos planes de adaptación al cambio climático son normalmente planes que están en las manos de los gobiernos, los estados y de la academia. Y no está la industria. No está la industria que pueda aportar información y contarle a los propios comités que se reúnen en torno a esto cómo les está cambiando la vida en los sitios en que están operando. O sea, son situaciones dramáticas por la aceleración que hemos visto en el caso de la salmonicultura, que es impresionante. O sea, los cambios en términos de temperatura y en términos de oxígeno son notables. Y si tuviéramos la posibilidad, y existe la posibilidad, de utilizar y de integrar imágenes satelitales, de nuevo con analítica, me van a perdonar, pero yo soy con analítica y con sistemas que hoy día tenemos robots, tenemos los ROPS para poder tomar multiparamétricamente datos de las concesiones mismas, uno logra traer el píxel del satélite al píxel particularizado del centro y poder hacer predicción en el corto y en el largo plazo, si uno va integrando las redes. O sea, no perdamos mucho más tiempo en eso. Alguien decía, mientras algunos se ponen a pensar, las cosas pasan, y tú dijiste algo muy interesante, Bill. Tú dijiste en Betania, en ese ejemplo que diste, en el caso de capacidad de carga, que también es un tema multivariable, tú dijiste, y a pesar de que no teníamos toda la información precisa, se desarrolló una aproximación a capacidad de carga. Bueno, yo creo que eso es. Perdemos tiempo muchas veces en discusiones bizantinas, esperando tener el modelo exacto, y hoy día tomamos decisiones sin ningún modelo. O sea, es más dramático que eso. O con malos modelos, que es peor que eso, simplistas. Y en cambio, si uno pudiera decir, mire, esta es la mejor aproximación que puedo tener hoy día, pero por lo menos tengo algo con indicadores razonables, uno ya podría estar manejando cuerpos de agua con ese criterio pragmático que lo hicieron en Colombia. Bueno, digitalizada, ya me refería a eso, no quiero tomarme más tiempo. Y desde luego lo que viene
es una innovación fuertemente colaborativa. Es lo que estamos tratando de hacer en el Club de Innovación Acuícola que dirijo, donde la confianza, el acercamiento, la conversación, el intercambio son fundamentales. Y estar revisando anualmente cuáles son los dolores actualizados de la industria, que es finalmente el objetivo. Eso es. Termino con una frase que la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Desde luego esa frase no es mía, es de Linus Pauling, y la única manera de tener muchas ideas es conversar, acercarse, integrarse en un esfuerzo colaborativo. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Nuestro próximo expositor es Bill Hoggin, del Global Seafood Alliance Latinoamérica. Te pido, bueno, ya te habían presentado, pero en 2 líneas, sí puedes volver a contarnos un poco tu experiencia y tu presentación. Muchas gracias. Bueno, pues mi experiencia, llevo muchos años en esto, muchas canas. He matado más camarón de accidente que tratando de hacer otras cosas, ¿no? Cuando estamos hablando, se me hizo muy interesante esto de platicar sobre avances y tecnología y todo lo demás, porque se me hace, y por eso tengo porque se nos olvida lo nuevo que es acuacultura. O sea, me encanta esto porque, o sea, borregos, 11,000 años, vacas o ganado, 10,300, etcétera. Y hasta, o sea, patos hace 1,000 años. Y aquí, esta es la persona que fue el primero que tuvo la reproducción de camarón en cautividad. O sea, 1934. Y Jorge Kaiser, es la primera persona que se le ocurrió poner camarón en un estanque en Ecuador, en 1967. Así que cuando estamos viendo lo que está sucediendo, los cambios, la innovación, el aprendizaje, hemos aprendido más en los últimos 10 años que en los previos 40, para acabar rápido. La necesidad es la madre de la invención. Conozco camarón, así que estoy utilizando ejemplos de camarón, pero esto es como cuando comenzamos. Teníamos estanques de 30, 35 hectáreas, sembrábamos 10, 12 animales por metro cuadrado, no había variación, hasta ni de comer les dábamos. Y ahora existen sistemas donde puedes producir 30, 60 toneladas por metro cuadrado, muy tecnificado, etcétera. Claro, cada tipo de operación tiene dónde estar. Por ejemplo, esta generación 1 te cuesta $5,000 a $10,000 por hectárea. Te vas a generación 5 y son $500,000 por hectárea. Así que depende de las capacidades y depende de lo que quieras hacer. Esto es vieja escuela. A mí me encanta esto porque a alguien se le ocurrió que si ponían sábanas en los estanques, a lo mejor y el camarón salía mejor. Esto es en Brasil hace 20 años. Pero estos son fotos que tomé hace 20, 30 años cuando al principio estaba comenzando. Y esto es lo que está sucediendo ahorita. Esto es en Guatemala. Esta es la granja de Alexander Zandi de Boucher. Y esta es la antigua, esta es en 2009. Y eso es lo que está sucediendo con esa misma granja donde tienen ahora estanques de 1/4 de hectárea con liners, con un dren central, etcétera. Así que lo que han hecho es que han incrementado producción 229% y con una reducción de hectareaje del 74%. ¿Okay? Así que esto es lo que está sucediendo y está sucediendo en camarón, está sucediendo en muchas otras cosas, porque es principalmente esto. Si vemos la acuacultura y los avances, es tecnología en producción,
o sea, el reuso de agua, viveros, etcétera. Los viveros son súper importantes en camarón y es lo que está sucediendo con salmón también. Hay muchas nuevas cosas que están haciendo allí. Nutrición, que ha sido para mí el impulso más grande, es que cuando las grandes compañías de alimentos se metieron y se dieron cuenta la posibilidad de acuacultura y empezaron a invertir en investigación y desarrollo, fue lo que ha cambiado más que nada. Pero la nutrición, antes me acuerdo que era siempre el alimento más barato, nadie hablaba del mejor alimento. Y nada más querían el barato, hasta que se dieron cuenta de que, uy, ¿sabes qué? Puedo pagar un poco más, pero es mucho mejor. Hablando de bioseguridad, salud y toda la cosa, epidemiología. Ahora ya entendemos las enfermedades, las vemos venir y hacemos mejor cosas. Me encantaría poder vacunar a camarón, desgraciadamente no tienen, pero es algo que está avanzando muchísimo. La genética, hablando de domesticación, yo acabo de estar en Ecuador hace un par de semanas. Tienen unos animales ahora que están perfectamente adaptados al medio ambiente en donde están. Alguien mencionó anteriormente de cómo a través de la genética ya tienen resistencia, etcétera, etcétera. Estos animales están perfectamente adaptados a ese medio ambiente y es lo que tenemos que ver. No porque, por ejemplo, ese mismo animal en México no daría, pero hay que entender de que la adaptación local es muy, supremamente importante. Y finalmente ya se estuvo mencionando sobre las nuevas tecnologías, inteligencia artificial. A mí lo que me encanta, por ejemplo, en camarón, ahora los comederos automáticos con sonar, así que escuchan las mandíbulas del camarón para ver si están comiendo y si no están comiendo no han de comer, pero si los notan que están comiendo empiezan a dar más. Hemos tenido una reducción la conversión se ha mejorado por un 30%, la sobrevivencia se ha mejorado un 20 a 30% igual. Y todo es porque pues alimento sin uso es tu peor enemigo una vez que se desperdicia. Así que así es como se ve la situación, se está aprendiendo mucho más, se está acelerando el aprendizaje. Hay más y más dinero que está entrando a lo que es investigación y desarrollo, y especialmente en salmón y camarón, donde ya existen compañías de múltiples billones de dólares en ingresos, tienen la capacidad de esa inversión, que en otras especies donde son pequeños productores, ahí es donde definitivamente se necesita el sector público y se necesita el sector académico para que lleven a cabo esas investigaciones. Y con eso acabo. Muchas gracias. Bueno, ahora sigue el señor Carlos Burman del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura, CIDEA, quien nos va a presentar sobre innovaciones tecnológicas y estrategias acuícolas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Bueno, a los sobrevivientes de esta larga jornada de la mañana, mis saludos, y a los organizadores mis agradecimientos. Quiero hablar sobre un tema muy sencillo, tenemos muy poquito tiempo y no da para abarcar grandes cosas, pero me quiero referir a algunas cosas de carácter disruptivo que yo creo que van a cambiar toda la acuicultura mundial tal como la conocemos hoy en día. Y en un ambiente donde estamos buscando la manera de darle sustentabilidad, hay que agregar a la palabra sustentabilidad que tenemos unos desafíos gigantescos para amoldarnos al tremendo cambio tecnológico que básicamente va a estar, según lo que les voy a presentar ahora, en 3 direcciones. Yo pienso que va a haber una irrupción enorme de la acuicultura oceánica en los próximos 2 décadas, 3 décadas. Viene muy fuerte, con mucho más fuerza, la acuicultura de recirculación y viene un énfasis también muy fuerte en la acuicultura de pequeña escala que va a complementar estas otras 2 variables, estas otras 2 variantes tecnológicas
que creo que van a predominar en el mundo. Pienso que hoy día tenemos un mundo en el que la acuicultura ya es el 50% de la producción pesquera mundial. Y el cambio en la acuicultura, el cambio tecnológico ha sido tan acelerado que hemos generado sin buscarlo algunos efectos que no han sido deseables sobre el medio ambiente, ¿ya? Y se han causado una serie de conflictos ambientales producto del proceso de aprendizaje a que hemos estado sometiendo a nuestro quehacer. Tenemos problemas de emplazamiento, tenemos problemas de conflictos con las comunidades, etcétera. Y se ha generado un ambiente de mucha crítica a la acuicultura, especialmente en el área costera. Esto es totalmente independiente de los avances que hemos logrado, que han sido absolutamente extraordinarios, pero hemos generado, sin buscarlo, en este proceso de aprendizaje que ha sido tan extraordinario y tan rápido, tan vertiginoso, hemos generado un ambiente de dificultad que está generando, como les digo, que en el borde costero se está haciendo cada vez más difícil hacer acuicultura. Y estoy hablando no en una visión para mañana, sino que estoy pensando en 10, 15 o 20 años más. Creo que tenemos ya presiones ambientales que son muy fuertes, que hay que enfrentar. Estas presiones ambientales han generado cambios normativos. Estos cambios normativos han generado un encarecimiento de la actividad de la acuicultura, ¿ya? Especialmente lo que tiene que ver con los cultivos masivos. Ha aumentado enormemente el costo de las concesiones de acuicultura y han aumentado los conflictos con los otros usuarios del borde costero. Y son situaciones que no podemos soslayar, en algunas partes con mayor énfasis, en otras partes con menor énfasis, pero tenemos una situación en la que la acuicultura costera marina, que es donde se radica la mayor parte de la acuicultura marina a nivel mundial, no me voy a referir a la acuicultura de aguas interiores en este asunto, tenemos un panorama que es bastante complejo de enfrentar, ¿ya? Y yo pienso que eso es una cosa que ha justificado, porque de lo que les voy a hablar de acuicultura oceánica, de acuicultura de recirculación, no es una idea nueva, tiene 40 años, 30 años, pero no ha tomado todavía la fuerza que yo veo que va a tomar y que va a romper los esquemas de producción tal como los conocemos hoy día. Han surgido entonces la necesidad de buscar cómo relocalizar la industria. Esto no ha sido una cosa que ha partido por una inquietud ideológica, ha sido la necesidad de tratar de responder a los problemas que hemos ido generando en el borde costero. Y claramente se han buscado dos alternativas de solución. Una es arranquémonos del borde costero y subámonos a la tierra y trabajemos con sistemas que primero empezaron a ser de agua de flujo continuo y esos flujos continuos fueron cambiando hacia una tecnología más elaborada que es la que hoy día llaman los sistemas RAS de recirculación. Y por otro lado, para salir del borde costero y evitar los conflictos con autoridades, con pescadores, con los puertos, con la navegación, con todo, salgamos al océano abierto. El océano abierto es infinito desde el punto de vista de la humanidad tal como la conocemos hoy día y existe entonces la posibilidad de prolongar el cultivo en áreas oceánicas más expuestas, de mayor energía. Y el asunto es que tenemos que buscar la forma de trabajar estas tecnologías. Pero a mí no me cabe la menor duda que si uno mira en el mediano y largo plazo la acuicultura, nos vamos a encontrar con un panorama, y me adelanto una lámina que viene más allá. Vamos a encontrarnos con una acuicultura que por un lado se va a la tierra, por otro lado se va al océano y vamos a terminar con la acuicultura de pequeña y mediana escala en el borde costero. Ese creo yo que es el panorama de equilibrio en el que uno puede imaginarse el desarrollo de la acuicultura de aquí a unos 20, 25 años. Y en consecuencia tenemos que empezar a preocuparnos en un ambiente que está tan movido que Bill lo definió muy bien, la cantidad de cosas y de problemas tecnológicos que estamos enfrentando, tenemos que agregarle nuevas variables. Las nuevas variables son que los sistemas productivos actuales
están quedando obsoletos, ¿ya? Y la competencia que viene con la acuicultura oceánica y la acuicultura RAS y con la nueva acuicultura de pequeña escala va a ser gigantesca. Y lo que nosotros tenemos que saber como mundo acuicultor es que hoy día no estamos en un mundo estable, estamos en un mundo de tránsito hacia estas nuevas vocaciones con las que vamos a tener que convivir en el futuro. La verdad que me llega a dar un poco de vergüenza. Yo creo que el año 2005 Carlos Odebrecht me invitó a una conferencia en Aysén y yo hablé sobre agricultura oceánica y ahora estoy hablando como si estuviéramos hablando de una cosa muy innovativa. Adolfo Alvear me invitó a otra conferencia en el año 2006 sobre lo mismo de acuicultura oceánica y todavía tenemos que reconocer que la acuicultura oceánica no está establecida. Es una tendencia, es una cosa que vemos y ya se están viendo inversiones por fin, de montos extraordinarios que sí hacen pensar que la acuicultura oceánica viene con fuerza, pero es una cosa de la que venimos hablando mucho tiempo. Necesitamos, eso sí, consolidar estas nuevas tecnologías. En el caso de los sistemas RAS, ya no hay mucho que consolidar, los sistemas RAS están establecidos en cultivo de peces y en otros cultivos también, y creo que ya son una realidad. Y estos son algunas de las cosas que traen emparejadas estas nuevas tecnologías que quisiera por lo menos mencionárselas en términos muy genéricos. De momento, por los enormes niveles de inversión que requiere cualquiera de estas dos vertientes tecnológicas nuevas, se requieren grandes inversiones y en consecuencia todavía solamente podemos hablar de estas vertientes utilizadas en grandes producciones, grandes volúmenes. Por eso digo que como complemento al offshore y como complemento a los sistemas RAS tiene que venir un nuevo movimiento para fortalecer y darle competitividad a la acuicultura de pequeña escala, como tú decías, que produce una parte, la más importante, del abastecimiento de casi todos los países, por lo menos en América Latina y en Asia es así. Hay que reconocer entonces que a pesar de que estas son tecnologías emergentes que vienen, requieren todavía de una fase de desarrollo, no sabemos cuán competitivas van a ser y también tenemos que preguntarnos si vamos a poder llegar algún día con esas tecnologías a poder trabajar en los productos de pequeña escala. Estos son sistemas muy complejos, son sistemas tecnificados, sistemas robotizados que tienen que tener tecnología redundante con comunicaciones satelitales y no podemos entrar a definir ahora las características de estos tipos de cultivos, pero son cultivos que desde el punto de vista de la innovación y la tecnología van a tener una exigencia máxima sobre todos los sistemas productivos, sobre la capacidad tecnológica que tienen que tener los operadores de estos centros. Probablemente un centro que maneje 20.000 toneladas el día de mañana va a poder ser manejado por 5, 8, 10 personas. Esas 8 o 10 personas tienen que tener un entrenamiento extraordinario para poder manejar un centro de esta naturaleza. Hay muchas cosas que en el caso de los cultivos offshore, por ejemplo, la normativa no está desarrollada. Nadie sabe todavía en ninguna parte del mundo cuáles son los espacios oceánicos en los que se va a poder hacer, qué conflictos va a haber con los pescadores tradicionales, con la navegación. Vamos a poder evitar los problemas de contaminación con los que se nos culpa en este momento para los fondos marinos. Se va a poder difundir bien eso y no va a generar impactos negativos. No lo sabemos todavía bien. No sabemos si estos sistemas que van a trabajar en áreas de alta energía en mitad del mar van a ser suficientemente seguros para la gente que los opera, van a resistir los temporales, no se van a destruir los sistemas, vamos a poder trabajar en forma competitiva con estas nuevas tecnologías. Son muchas preguntas que tenemos que reconocer que todavía no tienen respuesta. Sí, en el caso de la acuicultura de recirculación ya tenemos bastante más respuesta y por eso que están hoy día evolucionando de una manera que es muy interesante y que está cambiando la faz de la acuicultura mundial. Les voy a hacer unos comentarios al respecto en un segundo más. Porque la acuicultura RAS de circulación sí nos da una gran seguridad ambiental y nos permite evitar una cantidad enorme de objeciones que tiene el hecho de trabajar con circuitos en, ¿cómo se llama?, abiertos.
Y la otra cosa que yo creo que es la más decidora de por qué los sistemas RAS se van a instalar finalmente, después, aunque cueste bastante tecnológicamente, es que va a permitir cultivar cualquier especie en casi cualquier lugar del mundo. Y esto significa que nos va a permitir acercarnos a los mercados donde están los consumidores. Si uno piensa, por ejemplo, en el mercado norteamericano, no me acuerdo la cifra exacta, pero el mercado norteamericano hoy día debe ser de los mayores consumidores de pescado del mundo y debe estar importando, yo creo que más del 80% de lo que se consume en Estados Unidos viene todo de afuera. Sin embargo, ¿cuánto es? ¿90? Ya. Entonces, un país como los Estados Unidos, que importa el 90% de su consumo de pescado y que tiene un déficit crónico de balanza de pago, es un país que uno debería pensar que ante la existencia de tecnologías RAS y existencia de tecnología offshore, va a tratar de producir el mismo salmón que nos compra hoy día nosotros frente a las costas de Oregon, frente a las costas de Alaska, frente a las costas de California o en el otro lado del océano también. Y nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra industria chilena del salmón, y esto lo hemos hablado varias veces, va a tener la capacidad de competir con la industria norteamericana de cultivo de salmón ubicada frente a sus costas, y si no frente a sus costas, como lo está haciendo Atlantic Sapphire en Florida, adentro de tierra, en territorios tan hostiles para el cultivo de salmón como es Florida, que es un ambiente que tiene una temperatura que excede por lejos las capacidades naturales de vida y de sobrevida de los salmones. Si uno extrapola esta idea, se da cuenta de que nosotros como país productor estamos perdiendo nuestras ventajas frente a estas nuevas tecnologías. El salmón se empezó a producir en Chile porque nosotros tenemos unas ventajas ambientales notables para producir salmón, que no tienen otros países. Si comparamos esa idea con la posibilidad de que los sistemas RAS o offshore se puedan producir en el mismo mercado al que estamos destinando nosotros nuestra producción, no cabe la menor duda de que nuestra acuicultura nacional y la de varios países van a ponerse en duda en términos de su futuro, en la medida que van a tener que competir con otros productores que hoy día no están en el mercado. Hoy día en Estados Unidos hay una oposición muy férrea a hacer acuicultura oceánica, pero esa oposición está debilitándose y ya están comenzando a autorizarse proyectos en el Golfo, tanto como en el Pacífico, ¿ya? De manera que si uno piensa un poco más adelante, uno debería decir qué estamos haciendo nosotros como industria en Chile para pensar en cómo vamos a competir con esa actitud que pueden tomar otros países. Europa es una parte del mundo que también importa una cantidad enorme de productos del mar, ¿ya? Y Europa va a tener que reaccionar metiéndose con fuerza en estas tecnologías y también va a luchar por los mercados y nosotros vamos a tener problemas de competencia. Entonces, lo que quiero transmitirles es que sin poder decir exactamente cuándo ni cómo van a pasar todas estas cosas, es absolutamente previsible que sí van a pasar en algún momento del futuro cercano. Y el aumento de la eficiencia en el manejo de estas nuevas tecnologías va a ser tan grave que van a generar esta nueva panorama mundial geográfico de producción, que por un lado la acuicultura se va a ir al océano abierto, una parte importante, a tierra con sistema de recirculación, y vamos a tener que tener un sistema también de producción súper eficiente para pequeña escala que no lo conocemos hoy día, y me atrevo a decir con bastante fuerza que no estamos trabajando suficientemente para generar esas tecnologías que nos permitan producir en pequeña escala. Esta es la conclusión que les acabo de decir, que a mí me parece la más desafiante para nosotros, ¿no? Entonces, en consecuencia, sin poder ponerle una fecha exacta, pero sí pensando en 15 a 20 años, y sin temor esta vez, Carlos, a pasar vergüenza de haber sido invitado a hablar a un seminario de una cosa que nunca va a pasar. Yo creo que esta vez sí estoy hablando de una cosa que está pasando y que va a pasar con fuerza en los próximos años,
y va a haber una revolución. Y la revolución va a ser de que países que hoy día no producen van a empezar a producir, países que sí producen van a cambiar sus tecnologías y en consecuencia demostramos una vez más que todo el cambio tecnológico que hemos acumulado hasta acá, que nos ha permitido conocer la biología, la forma de reproducir, etcétera, se van a ver alterados porque en este caso le vamos a agregar un factor de cambio geográfico, cambio de la ingeniería de producción que van a generar una revolución más allá de lo que conocemos hasta ahora. Lo de los cultivos de pequeña escala, yo soy un convencido de que estamos minusvalidando esta vertiente productiva desde el punto de vista tecnológico. Se habla mucho del apoyo al sector artesanal, al sector de cultivo de pequeña escala. A mi gusto, que me perdonen las autoridades, pura lírica. Se hace muy poco para ayudar a las actividades artesanales y yo pienso que tal como se tiene que invertir un montón para consolidar las tecnologías offshore y las tecnologías RAS, tiene que venir una revolución en la forma como enfrentamos el problema de la producción de pequeña escala, porque es una necesidad imperiosa para nuestros mercados, para el consumo de alimentos. Finalmente, una última reflexión en relación a lo que es tecnología y cambio. La innovación tecnológica no va a parar, ni siquiera va a parar con los cultivos offshore, ni con los cultivos RAS, ni con las mejoras en las tecnologías para pequeña escala. El proceso de desarrollo no para y es sostenido en el tiempo. Estos nuevos cambios tecnológicos, por cierto, representan nuevas oportunidades para todos nosotros, pero también tenemos que reconocer que como industria nos imponen muchos desafíos y solamente van a sobrevivir aquellas empresas, aquellos países, aquellas tecnologías que seamos capaces de incorporar al proceso de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. La última presentación es de Jorge Lizardi, quien es el director del programa de Corvina de Fundación Chile, que está online. No sé si nos puede oír. Chanola, mucho gusto. Hola, Ahí sí, ¿cómo están? Ahí está, Jorge. Un gusto saludarles. ¿Nos oyes? Sí, ¿Sí? les oigo perfecto. Ya, súper. Ahí puedes poner tu presentación. Si quieres, Bien, voy a puedes poner decir unas 2 líneas sobre tu experiencia para que el resto del público te Perfecto. conozca. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir entonces la presentación. Bueno, yo como experiencia soy ingeniero acuicultor, llevo más de 20 años de experiencia y he estado trabajando en Chile en salmones, como también en otras industrias acuícolas nacientes, como el caso del Medio Oriente, digamos que me tocó participar de desarrollo de la acuicultura en Arabia Saudita por un grupo de chilenos que partimos allá. Y así también en Qatar también hicimos nuestra incursión en cuanto al desarrollo, un poco tomando las palabras de Carlos, que efectivamente las carteras del año 2030, todos los países, digamos, hoy día del Medio Oriente están en el foco de poder desarrollar la acuicultura como una entidad importante dentro de su plan económico de desarrollo, ya, de aquí al 2030, 2050. Entonces, nosotros, bueno, tomando las palabras de Adolfo, de Antonio, de Bill también, obviamente no nos estamos quedando atrás y creo que en Chile estamos al debe, teniendo tantos kilómetros de costa, estamos un poco al debe con el desarrollo acuícola. Si bien es cierto, hemos tenido muchos proyectos, pero la inversión
a especies que no sean del salmón son mucho menores, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en conjunto, tanto la empresa privada como también la academia, así como también el Estado, con su desarrollo de nuevas leyes que impulsen este desarrollo acuícola de innovación. Entonces, el programa Corvina, que yo voy a compartir ahora, básicamente tiene parte o es fundamento de este desarrollo de esta acuicultura de innovación tecnológica. Entonces voy a ahora presentar, no sé si están viendo. Ahí se ve el programa, ¿cierto? Entonces el programa Corvina lleva alrededor de 12 años de estudio, en el cual han habido muchos participantes y siguen otra vez participando personas, digamos, como Corfo, nuestro mayor inversionista, ¿cierto? Fundación Chile, la Universidad Arturo Prat, la empresa Friosur, Pesquera Friosur, ¿cierto? El IMAR, Falmofood, ADL, Luxmeter y muchos otros asociados que han ido colaborando en este desarrollo del programa que lleva, como les explico, más de 12 años, ¿cierto? Y es hoy día una apuesta real a la diversificación acuícola nacional para enfrentar la crisis alimentaria y el cambio climático que está tan de moda hoy día. A través de la pesca nosotros hemos visto algunos datos internacionales, no tan solo de la corvina, sino de otras especies. Hay una industria más o menos que podría mover en toda la familia de la corvina de alrededor de 1.500 millones de dólares, ¿cierto? Ese es el mercado más o menos de la acuicultura de la familia Cyanidae, que son los peces conocidos como corvina. Nosotros tenemos la nuestra, que es la Silo gilberti, ¿cierto? Y que en la estadística nacional hemos visto desde el año 2000 o 1993 hasta el 2019 una disminución en la cuota pesquera de alrededor de 1.500 toneladas, lo que es algo impactante a la hora de poder decir qué está pasando. O sea, ahí vemos reflejado claramente el impacto climático en cuanto a este sector pesquero que hoy día se ha visto bastante mermado y que nosotros, a través de la acuicultura de esta especie, queremos desarrollar y estamos en este proceso, ¿ya? Con un potencial de comercialización nacional e internacional, ¿cierto? Con un desarrollo tecnológico y potencial de escalamiento, diversificación acuícola y nuevas áreas de cultivo de impacto positivo, y a la vez también crear una industria sostenible basada en canales comerciales, conocimiento y experiencia ya presente en el cultivo del salmón y también, por qué no decir, de otras especies. La corvina presenta una serie de ventajas, ¿ya? Por ejemplo, está siendo cultivada con bienestar animal, ¿cierto? No tiene parásitos externos, no hay mortalidades asociadas a enfermedades acuícolas típicas, ¿cierto? Tolera muy bien las bajas de oxígeno. Sabemos que hemos tenido nosotros en el borde costero estos fenómenos de bloom y también estos fenómenos, digamos, de surgencia, donde el cual el oxígeno muchas veces llega muy cercano a cero, pero las corvinas, después de nuestros estudios de DL50 que hemos realizado, mantienen muy buena tolerancia a poder resistir alrededor de 2 horas podrían soportar más o menos estas bajas de oxígeno, mientras nosotros estamos a través de innovación inyectando oxígeno, digamos, con sistemas muy modernos que pueden ir hoy día detectando estas bajas y poder aportar el oxígeno que se necesita. Responde bien a estrategias de condiciones de cultivo tanto en tierra como en mar, y también genera un impacto positivo en la comunidad y un gran potencial para desarrollar cadenas de valor, ya tanto en el sector, como decimos, de la APE, ¿cierto? Acuicultura a pequeña escala, como también un sector social, también los colegios, ¿ya? A través de una vinculación que podemos desarrollar, ¿ya? Acá, digamos, hay una pequeña lámina que, bueno, el doctor Víctor Gutiérrez la usó, digamos, que un consultor DISA SPA, ¿cierto? En la cual nosotros podemos ver que nuestros peces, por la corriente de Humboldt o la corriente sur polar antártica, tienen una característica especial, que son ricos en omega 3,
¿ya? Y este omega 3 va derecho, digamos, al beneficio neuronal, ¿cierto? Y al desarrollo de nuestra neurona del cerebro de nuestros pequeños. Por lo tanto, acá en Chile, pese a que no consumimos tanto pescado, por ejemplo, como los japoneses o como los canadienses, nosotros estamos con niveles súper buenos, digamos, de DHA en nuestra sangre de nuestros pequeños, en la leche materna específicamente, ¿ya? Que son alimentados con esta omega 3. Gracias, como dije, al futuro que lo hacemos todos, ¿cierto? A través de nuestra corriente subpolar antártica tenemos un mar muy rico y que podemos desarrollar y explotar de mejor manera a través de la acuicultura innovativa, que no sea salmones en este caso. Entonces es alto en proteínas de aporte omega 13, muy bajo en grasa y bajo en calorías. Acá tenemos un poco la comparativa en cuanto a los kilocalorías, ya de 100 gramos de corvina en comparación con el pollo, el cordero, ¿cierto? El vacuno, el cerdo, en la cual nosotros vemos que el omega 3 tiene 72 miligramos en comparación con las otras carnes que efectivamente debiéramos ir reduciendo de nuestra dieta para evitar problemas posteriores de Alzheimer y ese tipo de cosas que se ven afectados por tener poca concentración de este omega 3 en nuestra sangre. También nosotros hemos generado la incursión en temas innovativos, por ejemplo, fotoperiodo. Estamos usando fotoperiodo tanto, digamos, a través de LuxMeter, que es nuestro asociado, a través del proceso de desarrollo en la engorda, así como también en nuestros reproductores, pudiendo generar producciones en este momento tenemos 2 producciones de huevo al año, digamos, la producción natural y una producción desfasada. ¿Ya? Pero esto nos demuestra claramente que si aplicamos, digamos, o separamos otros planteles, que podemos hacer una producción constante de huevo durante el 100% de los días del año, y esto genera una acuicultura bien importante, porque podíamos tener oferta de peces durante el 100% de los días, y eso para los mercados es súper positivo. Entonces, hoy día hemos validado en 3 puntos nuestro programa, ¿cierto? Con una validación tecnológica, donde el control del ciclo productivo está desarrollado en todas sus etapas, tanto en los reproductores, la producción de larvas, el destete de las mismas, ¿cierto? El nursery, la preengorda y la engorda. Hoy día estamos cerrando ya nuestro ciclo en mar, en el cual con nuestra cosecha podemos decir que la corvina efectivamente se puede engordar en mar, así como también en tierra, ¿cierto? Hemos tenido éxito en el manejo reproductivo, tenemos un número de reproductores suficiente, hoy día tenemos alrededor de 300 ejemplares, los cuales son triploides, lo cual nos permite también poca consanguineidad a la hora de los cruzamientos de estos reproductores que tenemos. Como decía anteriormente, tenemos 2 temporadas reproductivas hoy día, pero perfectamente con el número de nuestros peces que tenemos podríamos tener los 4. Hemos producido también, o podemos producir en el año 150.000 juveniles de 30 gramos por temporada. Ya eso también es potente a la hora de querer escalar una industria. El programa se desarrolla por 2 entidades bien importantes. Una es Fundación Chile con el Centro Acuícola Tongoy, donde tenemos nuestro condicionamiento de reproductores, los cuales la producción de juvenil hoy día ya estamos en un TRL8, que quiere decir TRL8, Technology Redline Levels, o niveles de madurez de la tecnología. Estamos a punto de hacer el escalamiento. Tenemos engorda en estanque en tierra, un sistema operado con tecnología de recirculación, que también estamos un poco hablando las palabras de Carlos Burman. Ya nosotros partimos con una acuicultura amigable al medio ambiente. Y también tenemos por otro lado la Universidad Arturo Prat, la ballenera, con la engorda en mar, con TRL7, ¿cierto? Con un sistema en balsas jaula, de mar abierto, podríamos decir, porque estamos en las costas de frente a Iquique, ¿ya? Y nuestros asociados, la Pesquera Flosur, ¿cierto? El Instituto del Mar Carlos Condel, ADL Diagnostics Chile, VitaPro, que ya desarrolló, digamos, la dieta para reproductores, así como también de juveniles en engorda, que es bastante valioso a la hora de generar este escalamiento.
y también LuxBetter proveyéndonos todo lo que es fotoperiodo, como contaba anteriormente, para la reproducción y disminuir los ciclos de crecimiento en mar. ¿Qué logro hemos tenido en RAS? En mantener la producción en un ambiente controlado, ¿cierto? Optimizar la salud de los peces y sus tasas de crecimiento, un eficiente manejo de los residuos, el uso del agua y la energía. Y ya hemos cosechado en RAS, digamos, en un estudio de desarrollo para ver la eficiencia digamos, bioeconómica, de 10,5 toneladas de corvina 100% de origen acuícola. Y los logros en balsas jaulas mar, los resultados positivos de la evolución de tamaño y peso, adaptación a una serie de variables, tanto técnicas como climáticas, condiciones de pasar de una especie piloto a una etapa de escalamiento. Hemos cosechado 5 toneladas de origen 100% acuícola. Tenemos una concesión hoy día de 35 toneladas con posibilidad de ampliarse a 100 toneladas y una cosecha que se nos viene durante la próxima semana de 6 toneladas de peces sobre 1 kilo. Por lo tanto, también pasamos a un punto en el cual estamos con una vinculación territorial donde hemos unido al programa servicios de buceo, insumos de materiales, manejo de residuos, arriendo de embarcaciones, arriendo de maquinaria y equipos, servicios de fabricación y mantención y reparación, ¿cierto? Fletes, mano de obra, todo de origen regional. Hablemos en este caso tanto en Tarapacá como en la cuarta región. Por lo tanto, tenemos una cadena de valor importante ahí ya con esta vinculación. Y a través de una vinculación nacional en la cual tenemos Fundación Chile en la cuarta región y a nivel nacional también, la UNAP en el norte con el Instituto del Mar Carlos Conde y en el sur apoyándolo logísticamente con el alimento, Friosur también con su conocimiento en la acuicultura, ADL con los análisis de laboratorio y LuxBetter con todo lo que es el desarrollo de lámparas y lo que ya explicaba anteriormente. Y por otro lado, tenemos acciones de sustentabilidad y oportunidades tecnológicas productivas. Entre ellas, por ejemplo, tecnología escalable y flexible al actual escenario de cambio climático, con sistemas de inyección de oxígeno que son sistemas de punta, en el cual hoy día nosotros podemos disponer de este elemento cuando se detectan los periodos estivales, estas bajas potentes que se generan por las urgencias, y hay una inyección automática de oxígeno que nos permite salir bien parados de esas oportunidades. También tenemos un mejoramiento en rasgos productivos en la especie. Como ya conocemos el genoma de la corvina, podríamos nosotros hoy día perfectamente poder separar los reproductores con ciertas características genéticas importantes que nos puedan ayudar a seguir esta mejora continua, en pro del crecimiento, tanto de la especie, digamos, en cuanto a lo que se refiere a crecimiento, como esta resistencia a la hipoxia, ¿cierto? Y también mejora de los factores de conversión. El Blue Economy, nexo con proyectos de economía circular, por ejemplo, el uso de la harina de origen vegetal y también harina de insectos, ya importante y que se viene potente en nuestros bioensayos que tenemos a futuro. No tenemos uso de químicos, ¿cierto? No se usa antibióticos en la corvina, es una especie nativa, ¿cierto? Y que presenta bastante resistencia a enfermedades hasta el momento, ¿cierto? Capital humano, base de capital humano especializado de la región, y esto es súper potente. Nosotros hemos tratado de vincular a la academia a través de las universidades y poder usar capital de esa región como para poder desarrollar esta tecnología, ¿ya? Eso sería la presentación y un poco mostrarle un video que resume lo que hemos hablado hasta el momento de estos 12 años y un poco que puedan sentir el trabajo que se ha realizado. Aquí les voy a dejar el video para que lo puedan visualizar.
Bien, eso sería la presentación de parte del programa Corvina. Muchas gracias por Sí. su Muchas gracias, audiencia. Jorge. Si te quedas ahí unos minutitos y voy a invitar a los panelistas a ver si podemos hacer un cierre antes del almuerzo, que estamos un poco atrasados, pero creo que vale la pena después de estas presentaciones tan importantes. Yo creo que tuvimos la suerte de escuchar tanto Adolfo por el lado de su visión de la integración que se ha podido generar, de generación de un ecosistema de innovación en la región, con la experiencia que tiene. También Carlos, pensando en el futuro, siempre con tus presentaciones, yo creo que es importante poder prepararnos para eso. Bill y Jorge, les invito quizás a reflexionar sobre cómo generamos, la innovación tiene que venir desde los desafíos, de conocer cuáles van a ser los cambios necesarios o las soluciones necesarias que necesita la industria. ¿Cómo podemos lograr una vinculación entre interindustria? Porque evidentemente nosotros en la acuicultura tenemos desafíos que podemos integrar a otras industrias a nivel país, pero también cómo podemos lograr esa vinculación internacional, en el sentido de que el desarrollo de la acuicultura en distintas áreas de Chile, en distintas áreas de Ecuador, como nos presentó Bill, y también en México, como escuchamos en las presentaciones anteriores, cómo podemos integrar las capacidades distintas en torno a los desafíos que vemos para el futuro, para poder innovar desde el conocimiento ya existente. Entonces me encantaría poder escuchar, yo creo que las visiones de los cuatro con respecto a este tema podrían ser muy interesantes de escuchar. Yo creo que una de las cosas, vale, que deberíamos enfatizar y que estamos tratando de hacer acá, bueno, acá y eres parte del esfuerzo, es generar más conversación, más acercamiento, más diálogo entre la gente que está involucrada en la innovación en la acuicultura. Aquí se han mencionado algunos desafíos de la acuicultura en general para el futuro, pero la industria salmonera tiene desafíos de corto, mediano y largo plazo. Y eso, en la medida en que lo veamos juntos, gente que trabajamos en distintos ámbitos de la cadena de valor, enriquece las respuestas, enriquece y acelera las respuestas. Y te voy a decir más, yo creo que el siguiente paso es generar una suerte de alianza o club internacional, y eso lo esperamos hacer el próximo año, de lo mismo, de un club internacional de innovación en acuicultura, que integre más gente que está trabajando en el mundo. Esto no es de Chile nomás, este es un desafío mundial, y como tal, el poder integrar los esfuerzos, los conocimientos y los desafíos que ve cada uno en cada lugar, nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que, de nuevo, y es mi punto, detrás de todos los desafíos que se han mostrado ahora, la aplicación de las tecnologías digitales es fundamental. O sea, hoy la complejidad a la que tú te refieres, por ejemplo, que los desafíos que vienen no son solo técnicos, son técnicos, ambientales, sociales. Es imposible que lo manejemos con 1, 2, 3, 5 variables. O sea, tenemos que pensar que necesitamos captura de información de datos mucho más eficiente que la que teníamos hasta el día de hoy, y eso son tecnologías digitales. Y no solo captura, sino que también procesamiento de esa información y una respuesta inteligente derivada de ese procesamiento es tecnología digital. Y luego la automatización, la robotización como respuesta, Internet de las cosas, es tecnología digital.
¿Por qué? No es porque sea una moda, es porque es una tremenda necesidad para hacer cosas como hacer que los sistemas RAS a los que se refirió Carlos, que hoy día parecieran ser muy prometedores, pero han tenido enormes problemas. Y los sistemas offshore, que dijo Carlos que había hablado el 2005, bueno, estamos en 2022 y tampoco han fructificado porque han tenido enormes problemas. Entonces no es tan raro. Toman tiempo estas cosas, pero hoy día el hecho de que existan estas tecnologías, no tengo ninguna duda que va a acelerar precisamente los cultivos offshore, que se van a poder manejar en ámbitos muchísimo más ambiciosos que lo que se pretendía antes y que son necesarios por lo demás. Con robots, con la posibilidad de dirigirlos desde tierra, yendo a zonas expuestas, que es complejo, te permite hacerlo, la transmisión satelital efectiva. En fin, yo creo que para mí colaboración e incorporación de tecnologías digitales son dos puntos esenciales. Perfecto. Gracias, Adolfo. Solamente un comentario, Valentina. Cuando yo estuve trabajando con el proyecto del programa del salmón, me preocupé especialmente de tratar de que el gobierno de Chile generara fondos para hacer investigación aplicada en acuicultura oceánica. Y por suerte logramos conseguir fondos para esto y Chile hoy día está trabajando en 2 proyectos de investigación y desarrollo que tienen que ver con acuicultura oceánica. El campo es tan grande y las necesidades de información son tan enormes y los desafíos tecnológicos son tan fuertes que es muy difícil imaginar que ningún país en particular puede trabajar solo en estas cosas. En el momento yo tenía contacto con autoridades noruegas que a mi gusto son los que han avanzado más en las tecnologías de desarrollo de cultivos offshore y había una manifestación evidente de deseos de cooperar con lo que estábamos empezando a hacer nosotros en Chile. Es tan grande el mercado que ningún país se va a poder apropiar de los mercados de venta de tecnología, que lo que uno podría hacer, lo que podría hacer pensar a uno que evita la cooperación entre países. Son tan grandes los mercados, son tan grandes los desafíos, que desde mi punto de vista esto es un problema de liderazgo, esto es un problema de toma de decisiones, esto es un problema de que asumamos que necesitamos trabajar en conjunto. Yo pienso, como te digo, básicamente es un problema de liderazgo, ni siquiera es un problema de falta de dinero. Hoy día el gobierno de Chile, como dijo Toño, decidió una estrategia de tratar de focalizarse en 5 o 6 especies y no más, y en cada una de esas especies está invirtiendo millones de dólares, ¿ya? Y está trabajando en periodos de 6, 8 o 10 años. Ya hay una visión de largo plazo que permite pensar en que vamos en la dirección correcta, que no estamos hablando de proyectitos, sino que estamos hablando de programas que van a tener continuidad aunque cambien los gobiernos, etcétera. Entonces, hay, yo creo, una posibilidad real de concertar voluntades si podemos generar resultados en plazos razonables en el tiempo, porque de otra manera tampoco las autoridades se van a interesar en esto. Exacto. Muchas gracias, Carlos. Yo lo voy a ver del punto de vista, o sea, salmón, camarón, como dije, ya son industrias que son autosuficientes. Ya están generando los ingresos de que ellos se pueden cuidar entre solos, ¿no? Aunque apoyo gubernamental es importante. En lo que vemos mucha necesidad, lo que veo mucha necesidad es en el aspecto social, particularmente hablando de los pequeños productores, la organización de ellos hacia un futuro responsable, que sea sustentable, no solamente ambientalmente, sino económicamente. Y porque hay mucho trabajo que hacer ahí, que es punto y aparte a lo que es la acuicultura en sí. Es cómo se organizan, es cómo pueden llegar a mercados, la infraestructura que les permite hacer eso. Y ahí es donde hay mucho trabajo que hacer hacia futuro, porque eso es lo que va a generar entonces los ingresos que se puedan utilizar para los avances tecnológicos en lo que es la acuicultura. Exacto. Muchas gracias, Bel. Jorge. Creo que estás mute.
Acojo las palabras, disculpen, de todos los expositores y efectivamente creo que tiene que haber un trabajo en conjunto, tanto del Estado como de la academia y los privados. Y esto es vital para este desarrollo de nuevas tecnologías. Y bueno, seguir trabajando y esperar un poco que los inversionistas puedan un poco perder el temor y salir del área de confort, que es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos acción y que estos inversionistas vengan y pongan a práctica todos estos estudios que habló Antonio también en su momento, de que hay 5 especies que están ahí en diferentes grados de desarrollo y darle para adelante. Pues eso es básicamente, es poder un poco diversificar esta cartera acuícola de una vez, digamos, ¿no? Tanto en las leyes, tanto en la habilitación de concesiones, ¿cierto? Y todo este apoyo que puedan impulsar la acuicultura. Eso veo yo. Perfecto, muchas gracias Jorge, muchas gracias a los 4 y bueno, a los que quedan también les agradezco que hayan tenido paciencia y los invito al almuerzo que es en el restaurante arriba, acá arriba sí, y buenas tardes, muchas gracias.